¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la política antidrogas de México con Estados Unidos con otro notable invitado, Adalberto Santana, académico de la UNAM y analista internacional directamente desde Ciudad de México. Adalberto Santana, una cálida bienvenida al programa. Sí, muchas gracias por esta invitación. Adalberto, en semanas recientes, el presidente Trump, a propósito del programa de lucha antidrogas entre Estados Unidos y México, le ofreció enviar tropas a México para, según dice, combatir los carteles de la droga, y a eso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ha contestado, y leo textualmente lo que dijo: no, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. Allá, refiriéndose a Estados Unidos, se consume la droga principalmente, de allá vienen las armas y aquí ponemos las vidas. ¿Cómo describirías tú cuál es hoy por hoy el tema, el estado de la situación en cuanto a la lucha antidrogas entre México y Estados Unidos? Bueno, primero hay que señalar un antecedente. México, por su situación estratégica y al tener la frontera norte con Estados Unidos, evidentemente es el país más asediado por esa gran potencia. La frontera norte de México es una frontera muy porosa. En primer lugar, porque por ahí transitan miles y millones de personas que van a los Estados Unidos de forma regular o irregular. Pero también por esa misma frontera van una enorme cantidad de productos, ya sean de manera legal o ilegal. Uno de ellos de legalmente, pues es el Tratado de Libre Comercio, que hace un flujo permanente de productos. Básicamente México abastece al mercado norteamericano de una gran cantidad de productos. Pero también en ese mismo flujo de la frontera norte, que es también muy porosa, transitan una gran cantidad de productos de manera irregular, es decir, no por los canales normales del comercio. Y uno de esos productos que transita por esa frontera, pues son las llamadas drogas ilegales, ya sea por la frontera en Tijuana, que está por la zona, dijéramos, pegada a California, o por la parte de Texas, que está más pegada al Golfo de México, pues es un tránsito permanente de productos que de manera irregular transitan al mercado norteamericano. Y en este caso, pues las drogas llegan a través precisamente de esa frontera, pero también son recibidas por actores del otro lado de la frontera, norteamericanos o empresas norteamericanas que la distribuyen en ese gran mercado, que es el gran consumo del mundo, donde se realiza el mayor consumo de esos productos ilícitos, ya sea la cocaína, la marihuana, la morfina, la heroína y hoy en día que está de moda las anfetaminas. De tal manera que ese tema es una constante como problema en la frontera entre el norte de México y los Estados Unidos. Y lo ha sido históricamente en muchos momentos. Pero ahora, cuando gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum y cuando le ha dicho a Trump que tiene una política, sabemos, muy agresiva a nivel internacional, pues se hace mucho más evidente esa confrontación desde el punto de vista en las declaraciones verbales del mandatario norteamericano y la posición de defensa del gobierno de México a través de su presidenta, quienes han marcado, en el caso del gobierno de México, pues la no intervención y defensa de la soberanía nacional. Es parte de la política exterior de México
pero especialmente en su frontera norte, porque la mayoría de las agresiones o de la búsqueda de intervenciones pues, provienen del gobierno norteamericano, de ningún otro país del mundo, ni al sur de las fronteras mexicanas. Es decir, siempre es la frontera norte de México hay una tensión permanente. Y en este caso, pues la estamos encontrando con las posturas del presidente Trump en nuestros días con el tema de las drogas, pero en otro momento también lo ha señalado con el problema de los migrantes, sobre todo los migrantes irregulares. Más de 8 millones, por ejemplo, de migrantes mexicanos que han ido a los Estados Unidos han sido devueltos en lo que va del gobierno de Trump en estos pocos meses que lleva de gobernar. Lo cual, bueno, tensa la relación, afecta a la economía mexicana, porque por ahí esos migrantes aportan sus remesas a la economía mexicana. Entonces estamos hablando de una frontera que es porosa, pero que también es muy conflictiva. Porosa, pero también es porosa del norte hacia el sur, es decir, por ahí pasan cualquier cantidad de armas que por ahí terminan en las manos de los grupos irregulares, del narcotráfico, etcétera. Y Estados Unidos, que nosotros tengamos conocimiento, no ha montado ningún tipo de programa para evitar eso. Evidentemente que no, porque también la gran industria norteamericana en la cual está levantado pues el poder del imperio estadounidense, pues la industria militar. Y esta industria pues actúa también de manera irregular, es decir, actúa también en un mercado informal, en un mercado no regular, y entonces la venta y el tráfico de armas irregulares pues se realiza por la frontera norte de México para abastecer al mercado de los llamados carteles de la droga, de las mafias organizadas en torno a la venta, a la distribución, a la exportación de drogas, quienes tienen la capacidad económica de comprar esas armas en los Estados Unidos, recibirlas de manera irregular o clandestina en territorio nacional y general. Por lo que sabemos, esta guerra de las drogas, la violencia que se vive en distintos escenarios, pero esas armas no tan solo van al territorio mexicano, también pueden ir más hacia el sur para abastecer a las organizaciones criminales. Entonces es también un flujo que va y que viene en ese sentido de la venta de armas y el trasiego de las drogas hacia el norte. De acuerdo a lo que se ha podido detectar, estamos hablando que aproximadamente el 30%, es decir, uno de cada 3 consumidores del mundo, es un estadounidense de cocaína que viene, digamos, del sur hacia el norte. Es decir, el 30% o un poco más del consumo de cocaína se produce en Estados Unidos. A esto debemos asumir que por esa frontera porosa, estos 3.000 kilómetros que comparte México con Estados Unidos a través de 4 estados, pasan camiones o pasan grandes cantidades que atraviesan, digamos, los controles. O sea, que atraviesan los controles que supuestamente no son controles. Se distribuye adentro de Estados Unidos y no es con el vendedor de la esquina. Acá hay una organización. También se denuncia que hay un profundo y un organizado lavado de dinero a través del sistema bancario y los paraísos fiscales dentro de Estados Unidos de todo ese dinero de la droga. Háblanos de esa parte del problema que tienen entre México y Estados Unidos. Sí, evidentemente la mayoría de las drogas que transitan del territorio mexicano hacia Estados Unidos, un sector de estas drogas pues pueden ser producidas en México, particularmente la marihuana, las anfetaminas, el fentanilo, que ya son productos industriales del desarrollo de la industria química y que pueden ser realizados o producidos en
laboratorios clandestinos donde los llamados carteles de las drogas consiguen los insumos y el equipo para producirlas. Pero hay otra droga que es muy potente en el mercado que no se produce en México, es la llamada cocaína, el clorhidrato de cocaína que se produce esencialmente en Sudamérica, especialmente en Bolivia, Perú y Colombia, donde la hoja de coca es el elemento central de la producción y donde el proceso para generar ese producto industrial pues se hace en esos países sudamericanos. Y esto sí se envía a territorio mexicano, claro, por las conexiones que existen entre el narcotráfico sudamericano, ya sea el colombiano, el boliviano o el peruano, y las organizaciones que radican en México que empiezan a tener esa producción y la introducen en Estados Unidos. Pero desde la óptica siempre del gobierno norteamericano, ya sea hoy en día el de Trump o el de los anteriores gobiernos, parecería que las drogas que se introducen desde el territorio mexicano, cuando entran a los Estados Unidos, no existirían quien las repartiera, que llegarían mágicamente a los consumidores. Y evidentemente, que es lo que nunca menciona el gobierno norteamericano, que hay organizaciones precisamente norteamericanas que realizan toda esa distribución en ese gran mercado, y no tan solo la distribución de esta serie de productos, sino también las enormes ganancias que genera la venta de drogas en el mercado mayormente consumidor de estupefacientes y de narcóticos. Esa gran capacidad del mercado de drogas se estima, dice la narcoeconomía, que entre el 90 y el 80% de esas ganancias quedan en Estados Unidos y básicamente se lavan en los grandes centros financieros de aquella nación, muchos de ellos ubicados, por ejemplo, en el estado de Florida y en el condado de Dade, ahí donde se realizan ese gran lavado de dinero, y solamente entre un 10 y máximo un 15% se devuelve a los países de América Latina como ganancias de producto de estas drogas ilegales. Es decir, la gran realización del mercado de drogas se queda en los Estados Unidos, en los grandes capitales, y se oculta quiénes son los distribuidores, quiénes son aquellos que hacen el gran mercado en Estados Unidos de las drogas y que obtienen esas ganancias. Esa es parte del discurso de los gobiernos norteamericanos de nunca hacer referencia a quiénes son los grandes acaparadores, los grandes distribuidores, es decir, el monopolio de las drogas en los Estados Unidos. Y entonces, en el discurso del gobierno norteamericano, siempre los culpables de la exportación de las drogas, pues son los países latinoamericanos. Y en este sentido, especialmente, es México, al ser el país limítrofe con el territorio norteamericano. Y en esa retórica, en esa geopolítica del discurso antidrogas, ¿qué papel juegan estos medios hegemónicos dentro de Estados Unidos para, como decía el famoso escritor Galeano, que decía en la escuela del mundo al revés, para pintar el mundo al revés, que los culpables de todo este tema son los latinoamericanos y acá ellos, los consumidores más grandes de la cocaína del mundo, son prácticamente víctimas. ¿Los medios participan en la construcción de ese relato? Claro, hay una campaña donde, si lo vemos de la forma que relaciona la exportación de drogas y la migración
sobre todo indocumentada, latinoamericana, mexicana especialmente. Entonces, en ese discurso, los medios de información y la política también del gobierno norteamericano siempre va a ser relacionar a los migrantes irregulares con las drogas que transitan hacia ese mercado. Y esto no es nuevo. En la política norteamericana a principios del siglo XX, incluso a finales del siglo XIX, cuando crece el consumo de opio en los Estados Unidos, pues le achacan en ese discurso la migración china que llegaba a California, por ejemplo, con el crecimiento del consumo del opio en las capas blancas norteamericanas. Ya para los años 30, en el discurso oficial norteamericano, cuando crece el consumo de la marihuana, pues van a achacar a la migración mexicana con la distribución y el comercio de ese producto como la marihuana. Ya para los años finales del siglo XX, con el crecimiento de la cocaína hasta nuestros días, o las anfetaminas hoy en día, o el fentanilo, pues lo van a relacionar con la migración de nueva cuenta mexicana y latinoamericana que transita por la frontera norte de México y la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces siempre están buscando en el discurso oficial norteamericano legitimar que las amenazas son externas y no son internas. Es decir, no ven que el gran consumo de drogas en los Estados Unidos por la población blanca, anglosajona principalmente, es la que demanda este tipo de productos y que el mercado lo que hace es abastecerla. Pero ese mercado también está monopolizado por los grandes consorcios norteamericanos que sabemos pocos de ellos, pero que funcionan realmente dentro de la economía estadounidense y que sabemos son el funcionamiento de los llamados carteles de las drogas latinoamericanos, sea el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel del Valle de Cali en Colombia y otros nombres que van a ir apareciendo, que han aparecido el cartel de Medellín, el cartel de Cali, por ejemplo, ¿no? Que son nombres que van apareciendo incluso de capos que en un momento dado adquieren cierta notoriedad como los malhechores de ese mercado norteamericano de drogas. Recordemos personajes, algunos ya presos en los Estados Unidos, como el Chapo Guzmán, hoy en día que está allá en los Estados Unidos, o el Mayo Zambada, que son dos de los personajes mexicanos que eran muy protagónicos por la venta y la distribución de drogas hacia los Estados Unidos, pero que hoy están ya presos en las cárceles norteamericanas, pero que el mercado sigue fluyendo, el mercado de drogas, la distribución de drogas no se ha frenado, aunque los principales capos en esa propaganda mediática ya estén detenidos allá en los Estados Unidos. Adalberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Adalberto Santana directamente desde Ciudad de México, Adalberto, académico de la UNAM y analista internacional. Estamos hablando de la política antidrogas entre México y Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos hablando con Adalberto Santana directamente desde Ciudad de México. Adalberto, académico de la UNAM y analista internacional. Estamos hablando sobre la política antidrogas entre México y Estados Unidos. Y Adalberto, tú como un gran conocedor del tema de las drogas y
el narcotráfico a nivel no solamente mexicano, sino regional. El último informe, lo más reciente que hay de información respecto al tráfico de drogas realizado por Naciones Unidas, indican que el 70% de la droga que llega al norte sale del sur a través de vía Océano Pacífico y que solo el 30% a través del Atlántico y el Mar Caribe. Y sin embargo, Estados Unidos en días recientes ha enviado un despliegue militar al sur del Mar Caribe, próximo a las costas de Venezuela, y dice que es para combatir el narcotráfico. ¿Cómo lees tú esa dicotomía que si el 70% está en el Pacífico, despliegan sus flota en el Atlántico y en el Caribe? Sí, antes de eso quisiera yo hacer una acotación que considero pertinente para los que nos estén viendo en esta entrevista. Yo tengo publicado a través de la editorial Siglo XXI un libro que se titula El narcotráfico en América Latina. Se puede adquirir en varias librerías de nuestros países latinoamericanos, pero también acceder a través de vía internet. Es que en ese título a los interesados. Ahora bien, respecto a esa pregunta, ¿por qué los Estados Unidos vemos que están desplegando una serie de tropas, de buques de la Armada norteamericana en el Mar Caribe, particularmente frente a las costas de Colombia y de Venezuela, que son de las presiones que están haciendo, pues más que frente al fenómeno de la droga, porque sabemos que el 70 o el 80% va por otros canales y no exactamente por el Mar Caribe, sino por el Pacífico o por vía terrestre. El caso es que la política de Trump, en ese contexto, sabemos que está presionando al gobierno del presidente Maduro y que ha acusado falsamente al presidente Maduro de ser un gran narcotraficante y ha lanzado una campaña de su captura o información para su captura, es decir, toda una campaña para desprestigiar políticamente al gobierno de Venezuela, que pide información. ¿Dónde está? Que yo diría, pues está gobernando Venezuela, está en Caracas, y no me van a dar los 50 millones que ofrecen los Estados Unidos. Es simplemente una campaña mediática de presión política para quien se considera un enemigo de la Casa Blanca y que atenta a la seguridad de los Estados Unidos, porque en la lectura de Trump pues trata de revertir la serie de procesos que se han venido desarrollando en la región y que cada vez pues muestran la fortaleza de las fuerzas progresistas en América Latina. Está Cuba, que lleva más de 70 años de bloqueo norteamericano. Está hoy en día Nicaragua con el triunfo de la revolución sandinista y el gobierno del presidente Daniel Ortega. Está hoy en día el gobierno del presidente Chávez en su momento y hoy del presidente Maduro, y contra ellos hacerse esta presión, pero también contra el gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, Estados Unidos ubica a sus adversarios y lanza ofensivas mediáticas para presionar a nivel internacional sus campañas que justifiquen su accionar intervencionista. Y muchas veces esas intervenciones norteamericanas no nada más son enviando directamente a las tropas, sino elaborando todo un discurso mediático para deslegitimar a los gobiernos de la región, como acontece hoy contra el presidente Maduro en el caso de Venezuela, que sabemos que fue electo por el pueblo venezolano, que tuvo la mayoría y que tiene una gran aceptación en su país y un respaldo de los países latinoamericanos para enfrentar las embestidas de los Estados Unidos. Adalberto Santana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te lo agradecemos, Jorge.
y aquí estamos dispuestos a colaborar contigo. Muchas gracias.